porque si bien es cierto que estamos presentando, le toca a Costa Rica, la verdad es que yo vengo de estar teniendo una estancia formativa con los compañeros de Colombia. La verdad es que fue muy provechosa, tanto con la doctora Viola, como con el doctor Giraldo. Entonces, escogimos y ellos nos dieron la posibilidad de que presentáramos un caso que a mí me pareció muy funcional, que es algo que vemos en el día a día, digamos, en el intervencionismo, y que es una de las áreas que más está creciendo y que creo que tiene muchas falencias desde el punto de vista de estudios randomizados y de evidencia científica fuerte sobre cuáles son las mejores alternativas. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poco. El primer caso va a ser revisión de caso de fístula, una fístula bronquial. Ya les voy a contar un poco. Y el segundo caso nos lo va a presentar la doctora Melissa Macís, que es la jefa de otro de los hospitales donde se hace intervención aquí en San José de Costa Rica, y que nos va a hablar de una causa inusual de obstrucción traqueal y de la importancia del manejo y del diagnóstico diferencial de estas patologías. Yo quería empezar con un agradecimiento. Ahí me faltó el doctor Giraldo, lo tengo que poner en un meme ahí pero este es, digamos, el equipo que me ayudó con el procedimiento bueno, ellos realizaron. Yo realmente estuve de camarógrafo y básicamente ahí con la parte de radiación en términos generales. Pero bueno, de verdad, un agradecimiento. Yo creo que si bien una de las cosas importantes que genera LAT es la creación de vínculos entre todos y nos permite ir generando aprendizaje e intercambio entre todos los grupos diferentes de intervención que hay. Entonces, como les digo, este caso es un caso del grupo de Colombia, de CETIC específicamente, y les voy a contar, es una paciente femenina de 55 años, un antecedente de tabaquismo significativo, positivo de 20 paquetes año, no refería a otros antecedentes personales de importancia, y resulta que en 2018, que para mí eso fue bastante sorprendente, porque en una paciente bastante joven en ese momento, eso fue hace 6 años, quiere decir que tenía 49 años, se le diagnosticó un cáncer de células pequeñas, que lo más llamativo es que se diagnosticó en un estadio temprano, ¿verdad? No, estaba localizado, y entonces esta paciente había recibido radioterapia e inmunoterapia con pembrolizumab y había continuado teniendo una adecuada respuesta, pues imagínense, hasta 6 años después. En uno de los seguimientos se le realiza un PET scan que muestra una hipercaptación significativa de nódulos pulmonares, predominantemente uno que estaba localizado en el segmento 6 y en algunos ganglios iliares. Se los voy a enseñar ahora la imagen del PET que me compartieron, y en general lo que llama muchísimo la atención, y yo creo que vendría a la mente de todos nosotros, pues sería considerar sin duda una recaída tumoral. Entonces se solicita un EBUS lineal y un EBUS radial para estadiaje de los ganglios mediastinales, para ver qué tan grande era el compromiso, qué tan extendido estaba, y para tomar una muestra de la lesión en el nódulo pulmonar. Estas son las imágenes de PET. Entonces tenemos una imagen nodular que se documentó que estaba ubicada en el segmento 6 y que característicamente tenía una captación bastante significativa, con captación en ganglios tanto de la región iliar como del segmento 7 y 4R, que ameritaban pues entonces también un abordaje con EBUS lineal. Entonces se planteó la posibilidad de hacer el EBUS lineal y el EBUS radial en un solo procedimiento, como probablemente sería la indicación ideal desde el punto de vista endoscópico. Y lo que tenemos aquí de los resultados es básicamente que se hizo un estadiaje mediastinal sistemático, que es la forma en que se hace, digamos, en Colombia, la Fundación Neumológica, y entonces hicieron el estadiaje tanto del lado izquierdo como del lado derecho, teniendo todas las muestras negativas por malignidad. Al tener este concepto de muestras todas negativas por malignidad en el contexto de una recaída única de un tumor, pues lo que se planteó fue llevar el paciente a grupo multidisciplinario y definir cuál era la mejor alternativa. Entonces se comenta en caso en sesión y se decide que dada la presencia de ganglios mediastinales negativos por EBUS, la paciente es candidata a ser llevada a una lobectomía inferior derecha. Un dato bien importante a considerar es que eh, esta paciente había recibido radioterapia de previo, entonces ahora vamos a ver en las imágenes tomográficas que tenía datos de cicatrización significativa, lo que hacían probablemente el procedimiento quirúrgico un poco más retador. ¿Ok? Entonces, posterior a la resección, a esta lobectomía inferior derecha, se documenta la presencia de una fístula bronquial asociada, como les dije, a las alteraciones presentes tanto por radioterapia como por inmunoterapia, y lo más, digamos, uno de los datos interesantes de este caso
es que esa biopsia de ese nódulo que todos vimos hipercaptantes no era una recaída, sino que en realidad era un foco de neumonitis, ¿ok? Entonces, la paciente se comenta pues, nuevamente en el grupo multidisciplinario para considerar opciones de cierre de la fístula. Dadas las características del parénquima y las posibles complicaciones, pues se consideró o se descartó la posibilidad de una resolución quirúrgica, que por lo menos en términos generales se sabe que es la que tiene mayor probabilidad de éxito, pero obviamente también mayor riesgo de complicaciones en pacientes con estas características. Y entonces un poco para hablar un poco de lo que tiene que ver con cómo se controlan o cómo evaluamos las fístulas pleurales o las fístulas pleuropulmonares, entonces tenemos que lo primero es lograr una localización. En términos generales, el sistema o la forma más sencilla o más utilizada para la localización de estas fístulas es la tomografía axial, pero si vemos, este es un estudio que se publicó hace poco en los archivos de bronconeumología, de hecho creo que está en nuestro chat para los que quieran revisarlo, pues uno de los datos interesantes es que realmente la tomografía logra una capacidad de, digamos, de localización de las fístulas aproximadamente en menos de un 40% de los casos. Están otras alternativas como son la colocación del balón de oclusión endobronquial, que no sé si han tenido experiencia de utilizarlo. Hay algunos que utilizamos balones de Fogarty, Olympus tiene sus propios balones y lo que se hace es que una vez que el paciente tiene el tubo endotraqueal puesto, pues se van generando oclusiones a diferentes niveles para localizar donde hay ausencia completamente del burbujeo digamos, de la sonda de tórax para la localización. Un dato que me pareció interesante, yo la verdad es que no lo había hecho nunca y lo encontré en uno de los artículos que revisé, no sé si ustedes lo hacen dentro de su práctica normal, es que muchas veces lo que hacen es inflar el balón de oclusión en el bronquio principal y eso es para asegurarse de que la causa de la fuga no sea alguna alteración del tubo, o sea, que tenga alguna perforación o que algún orificio esté fuera de la cavidad pleural y eso sea lo que genere digamos, la fuga. La otra posibilidad es digamos, la inyección de oxígeno que se utiliza a través del tubo del broncoscopio flexible. Se pone, en lugar de poner la succión, ponemos oxígeno en esas ubicaciones y vamos yendo bronquio por bronquio haciendo inyecciones de oxígeno, donde podemos entonces cuantificar y evaluar el aumento de la fuga. Obviamente esto es ideal cuando uno tiene la posibilidad de utilización de los pleurovacs que miden volumen de fuga, pero pues eso creo que no está disponible en toda la región. Creo que es parte de lo que podemos conversar a uno un poco para ver cuál es la experiencia que tienen. Y hablan de la posibilidad de hacer una broncografía selectiva también en algunos bronquios específicos con un material yodado para documentar entonces alteraciones y dónde está el sitio de fuga. Este grupo que es de la Universidad de Valladolid lo que hace es que hace este flujograma que parece bastante interesante. Ellos hablan de que se evalúa y se define que hay una fuga persistente, que esta fuga en realidad tiene más de 5 días, que es lo que se determina como una causa de fuga persistente, y con la parte del drenaje se define. Perdón. Entonces se determina, ¿me escuchan bien? Se te escucha bien, perfecto. Ok, perfecto, disculpen, es que entró una llamada. Entonces seguimos. Después, entonces, en la tomografía, eso permite, yo creo que es una de las primeras técnicas que utilizamos todos para la localización de estas fístulas, pero si no es posible hacerlo a través de eso, ellos lo que plantean es la posibilidad de hacer una localización con broncoscopía, ya sea con oclusión de balón, y si no es posible hacerlo a través de la oclusión de balón, considerar la parte de insuflación de oxígeno y como última alternativa la posibilidad entonces de la broncografía selectiva. Ojo que estas no son las únicas técnicas o no son las únicas alternativas que pueden utilizarse en términos generales digamos, para esto. Esto es la clásica oclusión de balón. Hay mucha gente que usa los balones de Fogarty que son utilizados por los equipos de vascular periférico. Hay otros que utilizamos los balones de Olympus que digamos que están disponibles para esto. Al lado derecho ven lo que es el azul de metileno y cómo puede utilizarse en términos generales. Y bueno, ahí hay diferentes opciones de cierre y eso es parte de lo que queríamos presentarles el día de hoy,
Están, si bien están los Amplatzers, de los que yo creo que habíamos presentado en algún momento una experiencia que tuvimos, una de las cosas que por lo menos de primera entrada le recomendamos a todos los que vayan a colocar Amplatzers es la importancia del trabajo en equipo con los cardiovasculares, o sea, con los cardiólogos intervencionistas por la utilización, las válvulas de flujo unidireccional que se usan para reducción de volúmenes pulmonares endoscópicos. Esto lo habíamos comentado en algún momento con el doctor Giraldo y uno de los detalles importantes en ese contexto es pues lamentablemente el costo, o sea, las válvulas son muy costosas, entonces eso hace que el cierre de la fístula se vuelva también muy costoso y la colocación de algunas sustancias como amplazers y algunos bioglus. Volviendo al caso, entonces podemos ver en términos generales donde sí tomográficamente se podía observar digamos, la localización de la lesión. Aquí, de hecho, esta tomografía es realizada después de que se hizo la colocación del Onyx y cómo, bueno, se logra el cierre posterior. ¿Ok? Aquí está todo lo que tiene que ver. Esto es cómo se comportaba la fístula al momento en que entramos al procedimiento y un dato importante entonces de evaluar, sigue utilizándose yo creo que la clasificación de Serfolio y es importante para evaluar el tamaño de la fístula previamente a la ubicación endoscópica y aquí lo que podían ver en el, digamos, cómo tenía principalmente en la exhalación, este paciente continuaba teniendo una fuga significativa. Y aquí vamos básicamente a la parte de cómo se realiza el procedimiento y todo esto. Yo tengo aquí las imágenes, pero creo que está la doctora Viola, que no sé, Lucía, si nos quisieras contar un poquito más de cómo lo van haciendo. Y tenemos además al doctor Acosta, que nos está haciendo digamos, nos está haciendo el beneficio de estar con nosotros el día de hoy, que él es el radiólogo intervencionista con quien realizamos el procedimiento en Bogotá. Hola Juan, sí, realmente, bueno, el doctor Acosta nos puede decir qué es el Onyx, para quienes no lo conocen, cómo funciona y toda la cosa. Recomendaciones para hacer este procedimiento, jamás hacerlo con un broncoscopio que no sea desechable. El broncoscopio que usamos fue el desechable de Ambú y la razón es porque esa sustancia necesita una preparación con otra sustancia previamente que tiene unas características que pone en riesgo el equipo. Pone en riesgo es que lo dañe. El broncoscopio queda inservible luego de eso. Entonces, lo que hicimos inicialmente fue documentar aquí lo que se ve en la imagen endoscópica. Bueno, eso es en la sala híbrida del hospital. Acá está la imagen del broncoscopio desechable. Eso que tengo agarrado ahí es una sonda que se utiliza para poder pasar el medicamento. Y abajo lo que tenemos es la imagen endoscópica de la paciente. Este es el muñón del bronquio del lóbulo inferior. Ese bronquio que se ve ahí a las 5 es el bronquio del segmento, si no estoy mal, creo que era el segmento 6. Correcto, Eh, Lucía. y, y bueno, lo que se hace es identificar guiados por la fluoroscopia o por el brazo, por el arco en C, el lugar de la fístula. Eso lo hicimos, veíamos burbujeando ambos muñones. eh, y lo que hacemos aquí ya es empezar a poner el medicamento. Entonces dejo en la palabra al doctor Acosta. Gracias, buenas tardes. El Onyx es una marca dentro del grupo de líquidos embólicos, quizás es la marca más conocida, pero tenemos en el mercado otras dos marcas o tres marcas. Una se llama Phil, la otra es Squid. Y el Onyx, al ser un líquido embólico, para entenderlo fácilmente, imagínense como la lava de un volcán, incluso lo describen así de las cajas comerciales. Es un líquido que precisamente al principio tiene esa consistencia espesa y a medida que pasa el tiempo por su componente y por su radiopacidad empieza a solidificarse. Cada marca tiene un tiempo de
en el que esto pues se produce, más o menos está alrededor entre 2 y 6 minutos. En ese tiempo el líquido se vuelve prácticamente como una piedra, yo lo describo un poquito vulgar como un chicle viejo, y eso es lo que ocasiona el tapón pues en los diferentes sitios donde se use. Normalmente el Onyx se creó ya hace muchos años para cerrar fístulas o malformaciones arteriovenosas en cerebro. Después empezó a tener el mismo uso, obviamente, en cuestiones periféricas, y últimamente pues está siendo usado para embolizar tumores o este tipo de patologías o de orificios donde difícilmente se llega, digamos, con las técnicas tradicionales. Para poner el Onyx es necesario tener catéteres que toleren el DMSO, que es el componente al que se refería la doctora Lucía, que es un alcohol especial que es la base del Onyx, que realmente al ser un alcohol especial destruye los componentes de los insumos que no sean compatibles con el DMSO. Entonces en el mercado pues hay varios catéteres para ponerlos, diferentes tamaños. La ventaja en este caso es que pues, los tamaños de los catéteres que realmente están entre el grupo de los microcatéteres pues caben perfectamente por la luz de trabajo que tiene el broncoscopio, y lo que uno tiene que tener mucho cuidado es que al ser un líquido espeso, él empieza a avanzar, y una vez avance y encuentre algo de resistencia, empieza a hacer un reflujo. Esa es la clave y ese es el punto más interesante y más complejo de evitar que ese reflujo, primero, en este caso, pues se fuera la luz del bronquio principal o a un bronquio pues que esté funcional, y dos, de que el reflujo no vaya a quedar impactando el catéter para que, cosa que después pues sea difícil retirar el catéter y tengamos ese inconveniente. Como les decía, pues hay varias marcas, y normalmente por el componente además del Onyx o de cualquiera de las marcas que es tantalio, que es lo que lo hace visible a los rayos X, pues es fácilmente identificable en un arco en C o en un angiógrafo, que pues a mi juicio es el equipo ideal donde realizar estas intervenciones. Y lo último que quiero decir es que normalmente el Onyx o estos líquidos embólicos vienen en densidades. El número hace referencia a la cantidad o las veces de mayor densidad del agua. Lo comercial actualmente es 18 veces más denso que el agua, y en este caso se usó un 34, que es 34 más denso que el agua, para evitar o para garantizar que precisamente por lo espeso del insumo, del líquido, no se fuera a ir mucho al espacio pleural o pues a atravesar el huequito de la fístula y no se quedara precisamente ocluyendo el, el bronquio que necesitábamos. Entonces ya son como las consideraciones técnicas que tuvimos en ese momento. Muchas gracias, doctor. Yo quería de pronto mencionar, Juan, por qué razón no utilizamos los métodos endoscópicos habituales para cerrar la fístula. Y las razones son variadas, pero la principal es que esta paciente tenía cuando se le hizo la broncoscopia para medir el tamaño del bronquio del lóbulo inferior y saber si le podíamos poner una válvula, el catéter, el balón de dilatación 15-18 permitía el desplazamiento, o sea, ese bronquio del lóbulo inferior era un bronquio muy, muy grande. Y si vemos en la imagen endoscópica y en la imagen fluoroscópica, el muñón del bronquio que le quedó del 6 y de la pirámide basal era muy pequeñito. Era un bronquio que no medía más de 1 centímetro. Entonces esa fue la razón para no utilizar otros métodos diferentes. Perfecto. Yo creo que nada más para cerrar, bueno, yo creo que les he ido enseñando las imágenes de todo lo que, digamos, lo que nombraron. Esta es la forma, como ven aquí en esta imagen, es lo que nos decía el doctor Acosta. Diga, es como un engrudo, básicamente. Y lo otro que es importante, que yo creo que Lucía lo resaltaba, es en el momento en que se libera el líquido, hay que estar muy pendiente, digamos, porque cuando hay resistencia se regresa o se devuelve, y uno no quiere que el broncoscopio quede dentro del líquido porque obviamente por el riesgo de daño y por el riesgo de que eventualmente uno pueda traccionar digamos, el tapón que está generando.
Esta es la contextura, como lo decía el doctor Acosta. Yo me he reído mucho con el cuento porque sí, parece chicle viejo, sin duda. Y este es pues básicamente el resultado del cierre que vimos en el momento del procedimiento y que nos llevó a tomar la decisión digamos, de que el procedimiento estaba, digamos, terminado. Aquí están las imágenes, aquí podemos ver las imágenes de la radiografía de evolución radiológica digamos, sin el Onyx, donde estaba la fístula presente en ese momento, y posterior a la colocación del Onyx, donde se ve mayor expansión del parénquima pulmonar y mejora de eso. Darle las gracias tanto a la doctora Viola como al doctor Acosta por apoyarnos en esta presentación, y el objetivo principal era enseñarles una alternativa más para el cierre de fístulas endobronquiales, que yo creo que se hace pues en nuestra región y en todo el mundo más frecuente día con día, y que es una alternativa muy, digamos, muy adecuada para muchos pacientes que no son candidatos a una nueva intervención quirúrgica. Y como decía Lucía, pues conocer todas las alternativas y diferentes opciones que uno puede tener, porque no siempre le encajan a uno la opción de ponerle spigots o la colocación de un Amplatzer o la colocación de un stent endobronquial, pues que creo que son las medidas que con mayor frecuencia utilizamos muchos de nosotros. Entonces, muchas gracias, y no sé si, doctor Pedro, hacemos el siguiente caso y luego preguntas, o quieres hacer las preguntas de una vez. Yo creo que podemos hacer 2 o 3 preguntas porque después por ahí se pierde un poco, bueno, porque uno se engancha con el otro caso. Perfecto. Sí, yo haría algunas preguntas. Yo tengo una para hacer, pero no sé si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta. Bueno, la hago. Entiendo, Lucía, que vos planteaste que los métodos tradicionales no hubieran sido útiles. Por ejemplo, poner una válvula porque la longitud del bronquio a cubrir era muy pequeña y por ahí la válvula no hubiera quedado. Ahora, con este producto que usaron, el bronquio del lóbulo del apical del inferior, o sea, el 6, ¿quedó permeable o quedó comprometido con el Onyx? No, lo que hicimos primero fue ponerle a la pirámide basal, y cuando le pusimos a la pirámide basal confirmamos que seguía teniendo, que seguía teniendo fuga. Entonces, yo realmente no tenía muchas ganas de meterme en ese bronquio del 6, porque el bronquio del 6 era muy difícil de canalizar con el broncoscopio que teníamos, pero finalmente entre la doctora Estela y Juan me convencieron, y con el doctor Acosta terminamos pudiendo tapar el bronquio del 6. Y tapando el bronquio del 6 realmente la fuga se dio en su totalidad. O sea, ya el Pleurex no tenía nada de la fuga que Ok, se veía al principio. Y esa fue la forma en la que confirmamos que no había quedado nada de escape. De todas formas, antes del procedimiento, revisamos la imagen tomográfica con el doctor Acosta, y sí nos parecía que el bronquio del 6 podía ser podía ser el bronquio problema. Pero ya hasta no estar en la imagen endoscópica localizados, pues lo pudimos confirmar realmente. ok, ok, gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, doctor Chaparro. Bueno, buenas tardes. ¿Se me escucha? Sí, Sí, perfecto. señor. Bueno, en primer lugar, entendí que el fibroscopio es un fibroscopio descartable. Y en segundo lugar, el Onyx, doctor Greenblatt, me hace acordar a la gotita. Pero Sí, se acuerda usted que las primeras gotitas venían en dos componentes que uno las tenía que mezclar? Veo que el Onyx no es así. Es decir, la pregunta es, ¿se usa un solo catéter para inyectar el Onyx o se usan dos catéteres si es que tiene dos componentes? doctora Costa. Sí, aquí estoy. No, el Onyx viene ya preparado.
él trae una ampolla que trae 1.5 centímetros cúbicos, no es más, y trae una ampolla con el DMSO porque el catéter que se va a usar para la inyección se necesita lubricar la luz del catéter, solo la luz, con el DMSO para que ya el líquido como tal avance a través del catéter y no vaya a ser el efecto pues de quedarse pegado y se obstruya la luz. Es como lo único. Y la ventaja es que como uno tiene ese tiempo de 6 minutos, incluso un poquito más para que se solidifique, uno tiene mucho tiempo de inyección. No sé, aquí estoy con si la gotita a la que se refiere es el histoacril o el cianoacrilato, que se combinaba con el lipiodol, que tiene la desventaja en que como eso polimeriza tan rápido, pues uno tiene que inyectar como muy rápido y no tiene tiempo de ver si fragó, si no fragó, si ocluyó completamente, ya es toca usar 2 o 3 catéteres. Este sí permite un poco más de paciencia y de tranquilidad a la hora de inyectar, entonces le da a uno un margen para poder rellenar muy bien el espacio. Incluso en este caso se vio cómo el Onyx salía por la fístula del espacio pleural, entonces al confirmarlo es solo la técnica de esperar un tiempito para que lo que ya avanzó distal se polimerice y lo que uno sigue inyectando empiece a rellenar hacia atrás para que vaya tapando el tapón, el huequito pues completamente. Sí, yo creo que el doctor Chaparro se refirió a la gotita listoacril. Ahora, otra, entonces el Onix se va a solidificar a los 6 minutos una vez que tiene contacto con el aire, una vez que tiene contacto con el tejido. Sí, él normalmente cuando entra en contacto con la salina y por su efecto lava, que le denomina la casa comercial que Sí, lo sí. produce, empieza a hacer este efecto de solidificarse Ah, ok. cuando entra en contacto con un líquido pues diferente. Y la técnica, y por eso hay que hacerlo bajo fluoroscopia, es estar viendo hasta dónde uno quiere que avance y hasta dónde uno quiere que haga reflujo, teniendo en cuenta, como les decía, el límite anatómico pues, de la estructura que uno quiera embolizar y el límite del catéter. Hoy en día, lo que pasa es que en pulmón no creo que sería una buena idea. Hay catéteres incluso con punta desprendible que le permiten a uno que el Onyx haga el reflujo. No importa que coja el catéter porque puede haber un 1.5, incluso 3 centímetros de margen de que el catéter así se quede pegado, uno le hace el jalón y él se desprende. Pero pues Claro. dejar un pedazo de catéter dentro del pulmón no creo que sea buena idea. Entonces, por eso no se usó aquí tampoco ese catéter, se usó uno más convencional, teniendo en cuenta de que el reflujo no lo vaya a atrapar y después sea difícil quitar el catéter. Está muy bien, muchas gracias. Doctor Acosta, nosotros ya hemos usado Onyx. Bueno, el doctor Acosta ya había usado Onyx en un paciente que nosotros tuvimos allá con una hemoptisis refractaria, pero en esa oportunidad la aplicación del Onyx fue por vía endovascular, pero como la idea era tapar el sitio de sangrado del bronquio del lóbulo superior izquierdo, cuando yo le hice la broncoscopia, le pude ver el tapón de Onyx que le llegaba hasta el bronquio. Entonces, pues son variadas como las utilidades que se le puede dar. Lo que se necesita es un radiólogo con iniciativa pues que exista el trabajo en equipo. Y de pronto otra cosa que nos quedó de la experiencia es que, que de pronto cuando uno ve que el elemento radiopaco empieza a avanzar hasta el espacio pleural, no tener miedo de ponerle un poco más. En este caso, mi temor principal tenía que ver con que el Onix escapara hacia el bronquio del lóbulo superior, porque ella solo quedó con el lóbulo superior, ella quedó lobotomizada del lóbulo inferior completo. Entonces, ese era mi principal temor, pero yo creo que era probable ponerle un poquito más de cantidad de la sustancia. Y en cuanto a la pregunta del doctor Chaparro, la respuesta es sí, siempre hay que hacerlo con un broncoscopio desechable porque el alcohol ese que ellos aplican antes del Onix daña la luz del broncoscopio. O sea, no, se deteriora el canal de trabajo del broncoscopio.
Ok, muchas gracias. Solamente quería comentar, el doctor Eduardo Evia nos dice que ellos usan goma biológica de uso cardiovascular. Está bien, son distintas opciones. Y el doctor Gerardo Vila de Argentina pregunta si el Onix se biodegrada o el paciente lo expulsa posteriormente. Sí, normalmente cuando uno lo pone el Onix, se demora bastante, por ahí unos 4 o 5 años en que los macrófagos se lo comen, lo empieza a degradar. Pero pues se supone que ahí ya se ha generado un tejido fibrótico pues cicatrizal, entonces no debería haber pues para este caso, digamos, problema. Y lo Está otro que me bien. olvidé decir es que tiene un olor bastante particular. Yo no podría describirlo porque para cada persona huele diferente, pero es bastante particular y hay que decirle al paciente o a la familia que puede oler eso durante un par de días. Ok. Ok, bueno, muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Si no, pasamos al siguiente caso. Bueno, doctora, cuando quiera, ponga su pantalla, volvemos a apagar los micrófonos. ¿Dónde está? La doctora Meli. Aquí estoy, aquí estoy. ¿Me escuchan? Escuchamos, todavía no vemos, ahora estamos por ver tu pantalla, muy bien. Ahora sí. Perfecto, todo perfecto, podés empezar. Ok, un segundito. Ok, bueno, muy buenas tardes. Yo soy Melissa Macís, soy de acá de Costa Rica, trabajo en el Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia, es uno de los hospitales en la capital, en San José. Es uno de los hospitales centrales o principales. Y bueno, les traigo un caso que tuvimos en este año, que fue un caso de un paciente con una obstrucción traqueal, cuyo diagnóstico es una cosa bastante inusual y por eso es que se los traje hoy. A ver, que no me está dejando pasar. Ok. Se trata de un paciente masculino de 23 años. Él vive en un lugar que se llama Guapiles, que es en la zona atlántica de nuestro país. Él tiene el antecedente de asma y lo pongo entre paréntesis porque ahora van a ver que yo sé, la verdad, si realmente lo que tenía era asma o era la obstrucción traqueal, parte de los síntomas que estaba presentando. Él empezó a consultar en una clínica periférica aproximadamente 9 meses antes de que nosotros lo viéramos. Él empezó a consultar por disnea y él usualmente lo que refería era una disnea con una sensación de una flema pegada en la garganta que no podía expectorar. La verdad es que en el expediente no está escrito en ningún lugar qué tipo de trabajo desempeña, pero él empezó a consultar recurrentemente a la clínica cada vez más porque tenía mucho más disnea hasta que a finales de enero del 2024 se presenta ya en un hospital regional que está en este lugar donde él vive, que digamos para nosotros es un hospital como intermedio, es un hospital que no tiene todas las especialidades, es un hospital que tampoco tiene todos los equipos que se requieren, pero bueno, que puede solventar algunas consultas. Él llega con mucha disnea, en ese momento ya lo encuentran desaturado, y lo internan y lo ingresan pensando que lo que tiene es una neumonía de la comunidad. De hecho, lo tienen internado durante 7 días y le dan tratamiento con cefotaxime. Lo egresan, aparentemente el paciente clínicamente se encontraba mejor, con reactantes de fase aguda mejor, pero el paciente vuelve al hospital 4 días después con mucha disnea. De hecho, en la descripción del expediente dice que está francamente disneico, desaturado, criodaforético, y entonces deciden ingresarlo de nuevo. De hecho, está taquimnéico con una frecuencia respiratoria de 22, una frecuencia cardíaca de 148 por minuto, y lo encuentran muy desaturado. De hecho, describen una saturación de 94% con una socánula, no me ponen cuántos litros es lo que tenía, y describen que tenía sibilancias y crépitos bilaterales con reactantes de fase aguda elevados. Y esta es la radiografía en ese momento que el paciente llega a emergencias. Entonces, nuevamente consideran que el paciente lo que tiene es su asma exacerbada y que está con una infección que en este momento la catalogan como nosocomial, y de hecho le empiezan a dar tratamiento antibiótico con meropenem y con linezolid, considerando que era un germen nosocomial.
Lamentablemente, 48 horas después, el paciente evoluciona tórpidamente, claudica ventilatoriamente, por lo que tienen que ponerle un tubo endotraqueal y ventilarlo. De hecho, hasta lo tienen que paralizar para poderlo ventilar, porque no lo podían ventilar. Y en ese momento hace una lesión renal aguda, un Atkins 3, el paciente se vuelve anúrico y es cuando deciden entonces comentarlo con el hospital que sí, que es el hospital en nuestro país. Uno va subiendo, digamos, de hospitales dependiendo de la región donde está. Y les puse esto para ejemplificarles la vuelta que tuvo que dar este paciente. Este paciente está en este lugar que se llama Guapiles. Aquí está San José, donde me encuentro yo en este momento, pero por una distribución que tenemos en nuestro país, por la provincia donde él vive, el hospital que le correspondía está aquí en Limón, que está completamente en la costa atlántica de nuestro país, que más o menos el traslado de Guapiles a Limón, probablemente en la ambulancia con las sirenas en un paciente intubado, puede tardar unas 3 horas. Entonces el paciente es trasladado hasta este hospital en donde ya tienen, hay una especialista en neumología, que es la doctora Carla Araya, y ahí tienen una unidad de cuidados intensivos un poco más equipada. El paciente entonces llega a este hospital que se llama el Hospital Tonifacio. Ellos no logran, por más aspirados bronquiales que le realizan, no logran encontrar cuál es el germen, siguen aumentando la cobertura antibiótica y luego de 11 días de que el paciente estuvo intubado, lo logran extubar. Sin embargo, lo sacan a un CAF con altos parámetros de CAF y una vez que el paciente está con la cánula de alto flujo, entonces le hacen la interconsulta a la doctora Araya, que es la neumóloga de allá, quien le solicita que le hagan un TAC de tórax al paciente. Entonces, como ya estaba extubado, lo logran llevar al TAC y le realizan el siguiente TAC. Vamos a ver si lo logran ver. Entonces ahí pueden ver como el paciente tiene una masa en la tráquea que prácticamente ocluye por completo la luz y por supuesto tiene focos de consolidación infiltrados, probablemente por una neumonía posobstructiva. Vamos a ver si puedo pasar. Ok, entonces aquí les muestro la imagen, que era esta imagen redondeada, que prácticamente aquí ocluye por completo la luz, ¿verdad? Completamente redonda, como en el tercio medio de la tráquea. Y en ese momento es cuando la doctora Araya entonces decide comentarlo a mi hospital para que nosotros podamos realizar el procedimiento de intervención para desobstruir la vía aérea. El paciente en realidad estaba con bastante dificultad respiratoria, estaba con altos requerimientos de oxígeno. Entonces, cuando la doctora Araya me lo comenta, yo lo comento con la UCI del hospital donde yo trabajo y la recomendación fue que el paciente debería de volver a intubarse porque es un paciente que tiene que trasladarse desde Limón hasta San José, que más o menos otra vez son como 5 horas de traslado para poder llegar a nuestro hospital. Entonces, lo que se plantea es que el paciente nuevamente sea intubado para poder ser trasladado. Entonces, la idea era que el paciente lo intubaran y llegara al día siguiente, bueno, que lo trasladaran en la noche madrugada para poder intervenirlo en la mañana siguiente, pero resulta ser que cuando el paciente lo intuban, nuevamente se hipotensa y tienen que ponerle vasopresores, entonces al paciente no lo pudieron trasladar al día siguiente, sino que fue trasladado unos días después y directamente a la unidad de cuidados intensivos ya en San José. Entonces, una vez que el paciente llega, pues nos llega siempre en un shock séptico, todavía con requerimientos de vasopresores y es ingresado, bueno, con esta radiografía que podemos ver que tiene un montón de infiltrados pulmonares. Entonces, al día siguiente, lo logramos llevar entonces al procedimiento. En mi hospital nosotros realizamos todos los procedimientos de endoscopía en sala de operaciones por un tema de que es donde nos dan espacio para poder hacerlos y siempre te contamos con anestesia porque lo hacemos en sala de operaciones. Entonces, con el anestesiólogo lo que se decidió hacer fue colocarle una mascarilla laringea para primero revisar a ver qué era la lesión que tenía. Esta es entonces la endoscopía que le hicimos. Como pueden ver, las cuerdas vocales están lesionadas, probablemente porque el balón del tubo endotraqueal quedó ahí y esta es la lesión. Entonces, prácticamente se ve muy parecida
a lo que estábamos viendo en el TAC, que casi ocluye por completo la luz y, era una lesión que en realidad era como fácil de pasar. Por la orillita logré como pasarla sin mayor complicación y por supuesto el paciente estaba lleno de secreciones, como pueden ver espesas, blanquecinas, probablemente por la neumonía que obviamente no resolvía debido a la obstrucción que el paciente presentaba. Entonces, la verdad es que estábamos con la mascarilla laringea, el paciente ventilatoriamente se estaba comportando bien, estaba con buenos parámetros de sus signos vitales y estaba el ventilado, o sea, el anestesiólogo estaba logrando ventilarlo bien. Entonces, la verdad es que decidí no pasarlo a rígido, sino que empecé a quitar el tumor con crioterapia. Entonces, utilizamos la criosonda para empezar a extraer el tumor, que no lo pude extraer o sea, completamente, no se vino completamente, sino que un poquito a pedazos, pero bueno, podemos ver el tumor, y entonces la muestra la mandamos a analizar a patología, y así fue como quedó después de que se extrajo todo el tumor. En realidad estábamos pensando, considerando, aquí quedó una orillita, y esa orillita es porque estábamos considerando que una de las posibilidades por la edad del paciente y por el tumor o como se veía el tumor era que se tratara de un tumor carcinoide. Entonces los cirujanos de tórax que estaban por ahí también me dijeron que no le quitara, que les dejara una orillita para dejarles la marca, digamos, donde ellos tenían que hacer la resección una vez que tuviéramos el análisis de patología. Entonces por eso es que quedó esa orillita ahí, que en la verdad no la quemé con argón, realmente no presentó mucho sangrado ni nada por el estilo y el procedimiento lo pudimos completar. Bien, el paciente, el anestesiólogo decidió volverlo a intubar y lo subieron intubado nuevamente a la unidad de cuidados intensivos. Y lo extubaron aproximadamente 48 horas después del procedimiento. El paciente fue extubado durante el procedimiento, le tomé también un VAL en donde ya se lograron aislar los gérmenes y entonces ya se le pudo dar una terapia antibiótica un poco más dirigida y el paciente ya evoluciona bien. Sin embargo, entonces después de esto estábamos esperando el resultado de patología para poder tomar decisiones, sobre todo considerando si se trataba de un tumor carcinoide, que la verdad era lo que nosotros estábamos pensando. Y resulta ser que cuando ven la biopsia, el patólogo lo que describe es que encuentra eran tres, pues lo que analizó fueron 3 fragmentos de tejido color amarillento y café de aproximadamente 2 por 1 centímetros, y lo que él pone es que la muestra presenta un tejido adiposo alternando con áreas de estructuras glandulares que semejan a las glándulas salivales mixtas sin evidencia de cambios atípicos. Y el diagnóstico es que es un cialolipoma traqueal. Entonces, realmente cuando tuvimos este diagnóstico, tuvimos que empezar a buscar bueno, cómo se trataba, si era una lesión que podía recurrir o si requería de algún otro abordaje. Y cuando empezamos a buscar, resulta ser que los cialolipomas endobronquiales o a nivel de tráquea son realmente raros. Y si buscan un poco en la literatura, realmente solo hay 2 descripciones de casos de cialolipomas. En los 2 eran cialolipomas endobronquiales, no eran traqueales como el caso de nuestro paciente. En el primero, que fue esa descripción que hacen en el 2021, la paciente también había estado tratada como si fuera una enfermedad obstructiva y como tenía recurrencia y de los síntomas, decidieron hacerle una endoscopía, lo que le hicieron la endoscopía primero y encontraron la lesión y en este caso ellos también la resecaron con crioterapia. En el segundo caso, era un paciente que igualmente había sido tratado como un paciente con una enfermedad obstructiva, catalogado también como asma, y resulta ser que decidieron hacerle un TAC porque el paciente no mejoraba y fue cuando vieron la lesión y en este caso ellos la resecaron con broncoscopía rígida y con láser. Entonces, ¿cuál es la característica de los cialolipomas? Realmente los lipomas son tumores rarísimos, benignos de la tráquea, se describen en menos del 1%. Y bueno, me puse a buscar un poco y más o menos en lo que se encuentran es que hay como 64 casos reportados de lipomas, pero los cialolipomas son un tipo de lipoma todavía mucho más extraño en donde lo que vamos a encontrar son acinos o estructuras glandulares semejantes a las de las glándulas salivales inmersas
en un tejido adiposo maduro. No se sabe exactamente por qué es que se generan, pero lo que se cree es que es un tumor inicialmente de glándula salival, digamos benigno, que se atrofia y es sustituido entonces por un tejido de características lipomatosas. Como les decía, el cialolipoma es un tumor benigno, rarísimo, como les digo, es menos del 1%. Obviamente siempre tenemos que hacer diagnóstico diferencial de otros tumores endobronquiales, incluyendo malignidad. En nuestro caso, considerábamos que se trataba de un carcinoide. Cuando se revisa, pues ellos lo que dicen es que hay un artículo del 2011 donde describe como cuál debe ser el manejo de las lesiones traqueales dependiendo de si son malignos, si son benignos y de la localización. Y usualmente en las que son benignas, pues se recomienda, pueden hacerse con broncoscopía rígida, pueden hacerse con broncoscopía flexible y usualmente siempre en las lesiones de este tipo, siempre la recomendación va a ser manejo endoscópico antes de considerar un manejo, digamos, quirúrgico. De hecho, de lo que revisé de lipomas, no de cialolipomas, solo hay como un caso en donde ellos tuvieron que hacer una resección, como no sabían de qué se trataba, le pusieron un stent al paciente. Cuando llegó el diagnóstico de lipoma, le quitaron el stent, pero el paciente recurrió, entonces ese paciente sí le hicieron una resección traqueal quirúrgica, pero en la mayoría de los casos los pacientes van a resolver con manejo endoscópico y los cialolipomas no tienen recurrencia. En nuestro paciente, bueno, como les conté, a las 48 horas después del procedimiento, el paciente lo lograron extubar ya sin complicaciones, estuvo con CAF, con bajos parámetros como por un día, y luego ya lo lograron pasar a una socánula, se le dio la terapia antibiótica de manera dirigida y el paciente se pudo egresar y se fue para su casa. Y después del procedimiento le hemos hecho 2 broncoscopías, le realizamos una como en abril y la última se le realizamos en agosto, donde realmente no hay recurrencia de la lesión. En el sitio de esa orillita que estaba como en el eje de las 10, que fue lo que yo he dejado de marca para los cirujanos, lo que se ve es una cicatriz, no se ha visto que haya crecimiento nuevamente del tejido y de hecho el paciente está muy bien y yo de hecho pongo un poco ante la duda que realmente sea asmático, porque cuando revisé el expediente él nunca había consultado por asma en su vida. Empieza a consultar por falta de aire 9 meses antes de que nosotros, bueno, que se haga el diagnóstico de la lesión traqueal y el paciente hasta el momento se ha mantenido bien. Entonces, en realidad les traía el caso porque me pareció algo diferente, pues es un diagnóstico que uno no espera, ¿verdad? Y que realmente nosotros tuvimos que ponernos a buscar de qué se trataba un cialolipoma, cuál era el tratamiento, entonces por eso se los quise compartir, por ser una cosa totalmente inusual. Y bueno, en realidad era un caso pequeño y eso era lo que les traía. Bueno, muchas gracias, doctora. Realmente un caso interesantísimo y lo que demuestra es la diferencia de lo que es la juventud, ¿no? Porque 23 años, yo creo que una persona con algo parecido y otra edad, seguramente con otras comorbilidades, no hubiera soportado todo el periplo que tuvo que hacer, ¿no? Pero bueno, eh, ahí, ahí el doctor Giraldo quiere hacer algún comentario o pregunta. Sí, muchas gracias, Mary. Un caso muy interesante que ilustra el tema de que no todo lo que silba es asma. Nosotros casos parecidos hemos tenido que han cursado que han sido diagnosticados con asma y finalmente no tienen asma, sino solamente tumor traqueal. Pero también recientemente tuvimos un caso de una paciente que tenía asma y además un tumor traqueal que subía casi el 95%. O sea que de todas formas, pues uno siempre debe estar atento a que las dos entidades pueden coexistir, pero no sería nada raro si la función pulmonar después es normal y el paciente sigue sin síntomas, pues que si hubiera sido solo el tumor. Y tenía una pregunta, ¿ustedes pensaron en usar esa polipectomía en este paciente? Vieras que la doctora Araya, que es la doctora que está en Limón, en algún momento lo pensó para hacer la resección ella, pero bueno, luego como en ese momento ni siquiera sabíamos de qué se trataba y en el hospital donde ella trabaja no hay cirujanos de tórax, la verdad es que a ella le dio como susto hacerlo y por eso lo refirió al otro lugar para que nosotros lo abordáramos, porque en nuestro hospital sí hay
totalmente todo el soporte de la UCI, el ECMO, los cirujanos de tórax, ¿verdad? Entonces era mejor. Pero realmente yo nunca he usado el asa de polipectomía, pero con la doctora lo estuvimos discutiendo. También en ese momento yo no lo cambié a no lo convertí en rígida porque como les decía, el paciente se estaba portando bien con su mascarilla laringia y entonces decidí hacerlo con crío y la verdad es que el tumor fácilmente lo puede resecar con la crioterapia. Entonces, pero lo del asa de polipectomía lo estuve hablando con la doctora Araya, que no sé si está conectada hoy. Sí, a lo mejor una cosa que a veces, cuando es un carcinoide que efectivamente está dentro del diagnóstico diferencial, el rígido puede ayudar al control de sangrado porque sangran más que estos tumores, ¿no? Esta es la única ventaja, pero claro, si No, ustedes no, hacen primeras biopsias no. y ven que sangra poco, pues eso a lo mejor ya da confianza, ¿no? Sí, realmente por eso fue que al final terminé de hacerlo con la crío, porque no sangró mucho Hola, realmente. El tumor vino ¿cómo fácilmente, así estás? que Sí, ¿quién Hola, es? Sí, sí. ¿Quién quiere una hablar? No. pregunta. Sí, sí, dale, ¿Tiene ropa hace. interior invisible? Pero solo en XL, ya. Ah, ¿solo XL? Sí, ¿qué talla eres? No, como M. Sí, espera. El doctor, Lucía, apaga tu micrófono. El doctor Olivera quiere hacer una pregunta. Hola, gracias Pedro. Muy linda presentación y un caso muy interesante. La pregunta que quería hacer, me parece que puede ser un malentendido, pero entendí que este paciente ha sido tratado como asma por un tiempo, ¿es correcto? Sí, Bueno, esto se pasa con mucha frecuencia, pacientes con lesiones traqueales siendo tratados como asma. Hay un espacio muy grande para enseñanza acá, porque cuando es proximal, estos pacientes no tienen sibilo, tienen estridor. Y la otra cosa es que es la curva, flujo-volumen, es característica de obstrucción central. Entonces, tenemos que hacer más enseñanza de esto para que menos pacientes se queden con tanto sufrimiento hasta que se hace algo para sanear. Era esto, Pedro. está bien. Yo quería hacer algunos comentarios. Primero, está bien, entiendo que en el hospital digamos, mediana complejidad, antes de que lo trasladaran a San José, decidieron intubarlo porque consideraban que estaba en riesgo. Ahora, la intubación, de hecho, a ciegas era una intubación difícil porque podían llevarse por delante el tumor y transformar algo que en ese momento no sangraba ni nada de eso. O sea que eso me pareció de riesgo. No sé si usaron algún elemento para medir y no llegar hasta el tumor. Y respecto a cómo vos lo resolviste, Meli, que me parece válido, es una posibilidad. Yo personalmente le hubiera, podíamos, aún manteniendo la resolución con flexible y no con rígido, lo hubiera intubado al paciente, porque si sangra o es necesario aspirar o lo que fuera, entrar y salir rápidamente con el broncoscopio a través de un tubo es una cosa y entrar y salir con el broncoscopio a través de la máscara es más complejo, requiere más habilidad y también la máscara muchas veces traba la salida del material, digamos, del cuerpo extraño del tumor. Pero bueno, salió todo bien, es válido. Yo personalmente, si no hubiera dispuesto de un rígido o decidido no hacer un rígido, le hubiera pedido al anestesista que lo intube. Mi opinión cuando vi las imágenes, pensé en un carcinoma adenoide quístico, no en un carcinoide, nunca vi un carcinoide de la tráquea, pero bueno, puede ser que no, que mi experiencia no se me dio. Y entonces cuando vi que era un cialolipoma, pensé si tenía o no, y no sé si el patólogo les comentó si había relación entre estos tumores, porque el adenoide quístico es un tumor también de las glándulas salivales. Entonces, un poco la pregunta, si pudieron evaluar si es otra cosa completamente o son familiares. bueno, aquí varios comentarios. Sí, en realidad yo tenía el equipo de rígido ahí, porque usualmente con este tipo de pacientes tenemos todo el equipo a la par, pero bueno, sí, al final empecé a hacerlo con la crío, todo salió bien. Creo que sí, corrí el riesgo,
de que si sangraba, pues obviamente tener que intubarlo con rígido, digamos ya en otro escenario era más complejo. También yo me pregunté un poco la parte de la intubación, sobre todo porque el paciente había estado intubado en el primer hospital también. Y por eso les mostré, porque cuando yo entré y vi las cuerdas vocales que literalmente tenían la forma del balón, yo dije, oh, no, va a ser una estenosis subglótica después, porque estaba muy lesionado toda la parte subglótica, probablemente porque el tubo endotraqueal, el balón del tubo endotraqueal había estado ahí. Y de hecho yo se lo enseñé a los cirujanos y les dije, uy, me preocupa que este paciente luego haga una estenosis por la lesión que tiene por el tubo endotraqueal, pero bueno, no la hizo. Y bueno, la otra cosa es que el paciente no había sido visto por ningún neumólogo hasta que llegó a Limón, donde está la doctora Araya. Entonces, claro, el diagnóstico de asma siempre había sido manejado, digamos, en Sí, nuestro país lo que se llama por clínicos. atención primaria, que son médicos generales de áreas rurales, donde no tienen tampoco toda la disposición, por ejemplo, para hacer una espirometría y muchas de las consultas fueron en emergencias. Entonces, sí, no describían sibilancias, sino que al paciente se le describen sibilancias ya cuando llega muy mal y las sibilancias probablemente no son porque está con una neumonía, ¿verdad? Y está lleno Claro. de secreciones. Entonces, eso es lo que le generaba las sibilancias, no tanto que fuera por asma. Bueno, hay que ver ahora el diagnóstico de asma, hay que validárselo bien. Me parece que sí, que deberíamos de revisar bien el diagnóstico de asma en él. Y no me acuerdo cuál fue la última pregunta. No, no, sí, ¿qué relación había con los carcinomas adenoides quísticos, que son también de glándulas salivales? Porque suelen localizarse en la tráquea. Si el patólogo hizo algún comentario o es una entidad que nada tiene que ver. A mí la imagen me impresionó por las veces que vi adenoide quístico, pero bueno, es una pregunta Sí, vinculada a esa. pues no dijo nada, dijo que era como claramente un cialolipoma, digamos, por Bien, la ahí, forma no tuvo dudas. de las estructuras glandulares que eran muy semejantes a las estructuras salivales. Entonces, él, de hecho, lo tenía guardado el caso, porque ahora que le dije que me prestara las imágenes para poder presentar el caso, él lo tenía guardado porque es un caso interesante y no es común, por eso es que se los traje, porque me parecía un diagnóstico rarísimo. Así como les digo, no hay ni siquiera muchas publicaciones de esto, entonces por eso fue que lo Eh, traje yo te dis- propongo, si tenés interés, ¿no? Se puede intentar presentar el caso como caso en la revista de ALAT, y si no, bueno, si ustedes quieren llevarlo a una revista más importante, también lo pueden hacer, pero digamos, la revista ALAT necesita trabajos y este es un caso muy interesante y está indexada, o sea que también la van a ver en otros lugares. Así que, bueno, te felicito realmente por la resolución y por el caso. Yo no sé si alguien habrá visto, yo nunca vi este caso. Vi lipomas, vi adenoide quístico, pero nunca vi cialolipomas. Así que me parece interesante. ¿Hay Hemos alguna otra tenido, pregunta? hemos tenido adenoides quísticos también y luego también carcinoide de tráquea hemos tenido en ese tipo de No, localizaciones, ¿no? no, yo no En había visto. fútbol nunca lo ha visto este tipo de tumor, ¿no? El cianolipoma no hemos llegado a tener. Por eso tiene valor por el caso, tiene valor por el hallazgo inusual, por la resolución. Es un caso realmente que enseña mucho. Y también es importante la mención que hizo Hugo Oliveira sobre, bueno, digamos, hasta cuándo seguir pensando en asma cuando las cosas no se resuelven como se resuelve el asma. Estamos en un poquito pasado, no tenemos problema con el Zoom, pero quería preguntarles, ¿ustedes creen que, no sé cómo es en el resto, en Argentina, por ejemplo, en Uruguay, no sé, en Chile, el mes de enero es un mes de vacaciones? Yo personalmente no me voy a tomar vacaciones en ese mes. Si hay voluntad, podemos presentar durante el mes de enero. Me fijo qué fecha es el segundo jueves de enero y le tocaría a Ecuador. Si, ¿Qué les parece? Si hay voluntad lo hacemos y si no lo pasamos a febrero. Díganme más o menos, podemos no responderlo ahora, si quieren lo sometemos a una pequeña encuesta en el chat, los que van a estar y si por lo menos vamos a estar como hoy que somos 22, seguimos y si no, descansamos un mes, como ustedes quieran. No hace falta que lo respondan ahora. ¿Les parece? Bueno, entonces voy a aprovechar para desearles a todos
felices fiestas, feliz Navidad, feliz Año Nuevo y nos vemos el año que viene seguro, o en enero o en febrero. Mucha suerte. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Chao, Saludos. Hasta luego, Saludos. gracias. Saludos a todos, hasta luego. Hasta luego, gracias. Chao, chao. Chao.